Hola, mi nombre es Santiago y hoy vamos a ver conmigo anatomía de los uréteres. Para empezar, los uréteres son órganos viscerales bilaterales, forman parte del aparato excretor del riñón y de las vías urinarias superiores, formadas por el riñón, los cálices, la pelvis renal y los uréteres. Estas imágenes son uroscopías obtenidas a partir de reconstrucción 3D de tomografía computada. Muestran el trayecto general de los uréteres. Se lo divide en un sector abdominal, subdividido en lumbar e ilíaco, y en un segmento pélvico, subdividido en pélvico, parieto y visceral, y un sector último intramural que hace alusión al trayecto dentro de la pared vesical de los uréteres en su terminación. En cuanto a su morfología, tienen aspecto cilindroide. La luz de los uréteres no es constante a lo largo de todo su trayecto, sino que tiene dos estrechamientos relativamente constantes, uno a nivel ilíaco, a nivel del cruce con los vasos ilíacos, como vamos a ver, y otro a nivel de su terminación intramural. El resto de su trayecto, situado entre estos dos estrechamientos, ocasionalmente tiene forma de uso, forma fusiforme, y se los puede encontrar en la bibliografía como uso abdominal y uso pélvico. Comenzando por el sector lumbar del uréter, como su nombre indica, toma relación con elementos de la región lumbar del abdomen, que como recordarán forma parte de la pared posterior abdominal. Posteriormente, su principal relación es con el músculo psoas y el nervio genitofemoral que se sitúa en la cara anterior de él. Además, como órganos retroperitoneales, los uréteres toman relación con los grandes vasos retroperitoneales. A la derecha, la vena cava inferior tiene una relación mucho más estrecha con el uréter derecho que a la izquierda el uréter izquierdo con la aorta descendente. Por otra parte, fíjense que la cara anterior del uréter está cruzado por estos vasos retroperitoneales, que son los vasos gonadales, testiculares u ováricos. Es un cruce que se efectúa aproximadamente a nivel de la tercera vértebra lumbar. Una salvedad respecto a esta relación es que a la izquierda la vena gonadal izquierda cruza al uréter en un punto más superior que su homónima del lado contralateral, debido a que, como recordarán, la vena gonadal izquierda desemboca directamente en la vena renal y a la derecha esa desembocadura es directamente sobre la vena cava inferior. El uréter ilíaco toma relación posterior con los vasos ilíacos. El uréter derecho cruza la cara anterior de la arteria ilíaca externa, mientras que el uréter izquierdo cruza normalmente la cara anterior de la arteria ilíaca primitiva. Sin embargo, tengan en cuenta que esto es simplemente una generalización y no se aplica a la totalidad de los casos debido a la frecuencia en variaciones anatómicas, sobre todo en lo que refiere a bifurcaciones arteriales. Por otro lado, las relaciones anteriores de los uréteres como órganos retroperitoneales son con órganos de el contenido de la cavidad peritoneal. A la derecha, el uréter derecho se relaciona anteriormente con la segunda porción del duodeno y la fascia de Treitz, que se sitúa posteriormente a él e inferiormente al duodeno, toma relación con la fascia retrocólica derecha y los vasos que se sitúan anteriormente a ella, es decir, los vasos cólicos derechos y los vasos iliocólicos. Además, noten que a nivel ilíaco el uréter está en relación anterior con la terminación del mesenterio. Por otra parte, a la izquierda, la relación con el duodeno es mucho más distante y el uréter toma una mayor relación con la fascia retrocólica izquierda y los vasos que se relacionan anteriormente a ella, es decir, los vasos cólicos izquierdos y la vena mesentérica inferior a medida que asciende medialmente a él. También noten que el uréter ilíaco izquierdo toma relación con la raíz oblicua del mesocolon sigmoideo y las arterias que en él se encuentran, es decir, las arterias sigmoideas. Una vez que el uréter ha cruzado los vasos ilíacos externos o primitivos, por ende cruzado el estrecho superior de la pelvis, ingresa a la cavidad pélvica y se relaciona con los elementos vasculonerviosos propios de la celda lateral de la pelvis, es decir, la arteria ilíaca interna y sus ramas de distribución. El uréter puede situarse anterior o posteriormente al tronco de esta arteria, pero siempre es medial a ella y a sus ramas. La vena ilíaca interna se sitúa posteriormente a la arteria, por ende posteriormente al uréter, y una relación más mediata es con los músculos que tapizan las caras internas de las paredes laterales de la pelvis, como el músculo obturador interno y su fascia de recubrimiento.
Por otra parte, la relación nerviosa más mediata que tiene el uréter es con el plexo hipogástrico inferior, que se sitúa medialmente a todo el resto de los elementos vasculares. Bien, hasta el momento no hemos considerado en las relaciones del uréter las variabilidades intersexuales. Sin embargo, una vez que el uréter ingresa a la pelvis, además de las relaciones comunes que he mencionado anteriormente, toma relaciones con elementos viscerales propios de las pelvis femeninas o masculinas. En este caso, es una preparación cadavérica de una hemipelvis derecha femenina y una imagen, una ilustración alusiva. Vemos al uréter a medida que desciende por su segmento pélvico parietal y la relación que toma con los elementos viscerales, principalmente con la ampolla de las trompas y el ovario. En la nulípara, el uréter contribuye a limitar una fosita en la cual el ovario se aloja junto a la ampolla de la trompa, es la fosita ovárica de Krauss, mientras que en la multípara el ovario tiende a desplazarse hacia posterior. En ese caso, el uréter tomará una relación anterior a la ampolla y al ovario. Por otra parte, en la pelvis masculina, en este caso es una hemipelvis masculina izquierda y una imagen alusiva, vemos que el uréter a medida que desciende en su segmento pélvico parietal, las relaciones viscerales son más distantes y se limitan a su segmento pélvico visceral. Las relaciones que presenta el uréter masculino en esta región son idénticas a las relaciones pélvicas comunes que mencioné anteriormente. A medida que desciende por su segmento pélvico parietal, en un punto marcado por aproximadamente la altura de la espina asiática, el trayecto del uréter cambia bruscamente y se dirige hacia medial y penetra en la celda visceral de la pelvis. En este caso es una pelvis masculina vista desde posterior, en la cual el recto y el conducto anal fueron resecados, por ende podemos ver la base vesical y los elementos viscerales que con ella se relacionan, es decir, los conductos deferentes, las vesículas seminales y la cara posterior de la próstata. Vemos cómo los uréteres a medida que descienden se relacionan con el conducto deferente, que en una primera instancia es anterior, luego superior y luego medialmente a él, mientras que las vesículas seminales son posteriores al uréter visceral masculino. Por otra parte, el segmento pélvico visceral en la pelvis femenina es un poco más intrincado que en la pelvis masculina, debido a que las relaciones viscerales del uréter femenino se dan en un espacio topográfico localizado en la base del ligamento ancho del útero, a la altura del istmo y del cuello uterino, denominado parametrio. Esta imagen de preparación cadavérica, nos orientamos hacia posterior, vemos el recto, anteriormente a él vemos el fondo del útero, el cuello uterino y el canal vaginal, y por delante de ellos a la vejiga urinaria. Es una hemipelvis izquierda, por ende. Estas relaciones ya no son familiares debido a que son las mismas relaciones pélvico-parietales femeninas que hemos estudiado anteriormente. Vemos que continuando lateralmente al fondo del útero, vemos esta expansión fibrosa, es el ligamento ancho del útero. Vemos que se continúa también con esta estructura visceral, son las trompas. Vemos a las fimbrias de las trompas y su relación con el uréter, como ya hemos mencionado anteriormente. Si descendemos a la altura del cuello del útero, vemos al uréter descendiendo hacia anterior y medialmente para llegar hasta la pared posterior de la vejiga, y vemos que anteriormente es cruzado por un elemento arterial. Este elemento arterial es la arteria uterina, que normalmente a medida que desciende el uréter se sitúa posterior y lateralmente a él. Llegados a la altura del parametrio, lo cruza superiormente para llegar hasta el mesometrio. Bien, esta es una preparación anatómica, una hemipelvis femenina izquierda también, en la cual la mayoría de los elementos de la celda visceral fueron resecados, a excepción de una porción de la vejiga urinaria. Si esto es anterior, esto es posterior. Vemos a los vasos ilíacos viniendo desde posterior. Vemos a casi la totalidad de las ramas colaterales de la arteria ilíaca interna. Vemos a la arteria uterina y su relación con el uréter. Si el uréter en este caso está rebatido para localizar todo el trayecto de la arteria uterina, normalmente el uréter tendría un trayecto por la pared, el trayecto pélvico parietal de concavidad anterior, y vemos como a nivel del parametrio la arteria uterina lo cruza superiormente para luego ascender por el mesometrio. Bien, para finalizar, el
uréter intramural o intraparietal hace alusión al trayecto dentro de la pared vesical del uréter. En la superficie exterior de la vejiga, la distancia interureteral es mayor que por la superficie interna de la vejiga, lo que indica que dentro de la pared vesical los uréteres tienen un trayecto oblicuo hacia inferior y medial y terminan por abrirse a través de dos orificios elípticos inclinados hacia inferior y hacia medial, denominados orificios ureterales, situados en los ángulos superiores del trígono vesical. Eso fue todo. Gracias por la atención.